Ella pensó que podría humillar a su niñera de la infancia y no sufrir repercusiones, pero el millonario hizo algo que nadie esperaba. Suscríbete y dinos desde dónde nos estás viendo. Las puertas de hierro de la finca Deo se erguían como un símbolo de poder y legado que había perdurado durante generaciones mientras el elegante coche negro avanzaba por el largo camino de grava. Nicholas Deo se reclinó en su asiento y exhaló lentamente. La vista de la casa de su infancia despertó algo profundo en él, una mezcla de nostalgia, reverencia y un innegable peso de responsabilidad. Habían pasado años desde la última vez que había puesto un pie aquí. Años dedicados a construir su imperio, haciéndose un hombre mucho más allá de los límites de la vasta propiedad de su familia, y ahora regresaba no solo como un hombre de éxito, sino como un esposo además de él. Isabella estaba sentada en equilibrio, sus dedos cuidados recorrían ociosamente el interior de cuero del coche, exudaba elegancia, una mujer de gustos refinados y altas expectativas. La había emocionado la idea de casarse con una de las familias más ricas del país, pero en el momento en que la finca apareció a la vista, sus labios se abrieron. Frunció ligeramente, ciertamente era grandioso, pero para ella se sentía anticuado, había imaginado algo más moderno, algo que coincidiera con la opulencia de la vida que había imaginado para sí misma. Nicholas notó el cambio sutil en su expresión, pero no dijo nada. Había aprendido durante mucho tiempo a dejar que sus opiniones permanecieran sin cuestionar cuando se trataba de asuntos de estética. Isabella era una mujer que sabía exactamente lo que quería y la mayoría de las veces lo conseguía. Cuando el auto se detuvo lentamente antes de la gran entrada, el personal de la finca ya se había reunido en perfecta formación esperando recibir a su amo que regresaba. Reconoció algunas caras familiares entre ellos, viejos sirvientes leales que habían sido parte de la casa desde su infancia. Pero sus ojos buscaron a una persona en particular antes de poder salir del auto. Las grandes puertas de roble se abrieron y emergieron dos figuras. Su tía Mary y Deo estaban erguidos y Regal, sus ojos agudos lo escanearon de la cabeza a los pies. Ella siempre había sido la columna vertebral de la familia. Quien se aseguró de que el nombre Deo permaneciera intacto a su lado estaba su hermano mayor, James, cuya sonrisa era a la vez acogedora y burlona. Nicholas salió primero alisándose la chaqueta antes de girarse para ofrecerle la mano a Isabel. Ella la aceptó con gracia y salió con la facilidad practicada de alguien que había asistido a 1000 galas y eventos de la alta sociedad en él. Momento en que sus tacones hicieron clic contra el pavimento de piedra, su mirada recorrió a los sirvientes reunidos deteniéndose en ellos con una expresión de curiosidad distante. Maran fue el primero en hablar. Nicholas. Es bueno tenerte de vuelta. Su voz tenía calidez, pero estaba temperada con la fría autoridad que nunca parecía perder. Miró brevemente a Isabelle antes de asentir un reconocimiento. Y esta debe ser tu esposa. Nicholas sonrió. Tía Maran. James, esta es Isabelle. Isabelle extendió su mano, sus labios formando la sonrisa perfecta de socialité. Un placer conocerlos a ambos. Nicholas ha hablado de ti a menudo. Maran le estrechó la mano con la más leve inclinación de su cabeza, una evaluación silenciosa en sus ojos. James, en la otra mano, tomó su mano suavemente y sonrió. Bienvenida a la finca Deo. Isabelle, espero que te guste aquí. Sonrió, aunque había algo ilegible en su mirada. Ciertamente es impresionante. Nicholas miró más allá de ellos, sus ojos, todavía buscando. Finalmente la vio parada a solo unos pasos detrás del otro personal ligeramente separado. Aparte de ellos, estaba Mabel. Los años la habían tocado, pero permanecía como él recordaba, digna, fuerte, su piel oscura arrugada por el paso del tiempo, pero su presencia sin cambios estaba de pie con la gracia tranquila que siempre la había definido, vestida con su uniforme simple pero impecable. Sus manos estaban entrelazadas frente a ella, pero había calidez en sus ojos. Dio un paso adelante Mabel. La forma en que su rostro se iluminó, la forma en que la esquina de su boca se levantó en una sonrisa cariñosa y cómplice hizo que algo se apretara en su pecho. Mi muchacho, dijo su voz firme, pero llena de sentimiento, tu hogar. Sin dudarlo, Nicholas cerró la distancia entre ellos y la envolvió con sus brazos. Olía a lavanda y familiaridad, de consuelo y recuerdos de la infancia. Le dio unas palmaditas en la espalda, suavemente, de la misma manera que lo había hecho cuando era un niño que buscaba consuelo después de una rodilla raspada o un mal sueño. Isabelle observó el intercambio con algo cercano a la sorpresa. Nunca había visto a Nicholas abrazar a alguien tan abiertamente, ni siquiera a los miembros de su propia familia. Era un hombre de gestos mesurados, interacciones calculadas. Pero aquí con este viejo sirviente parecía completamente desprevenido. Cuando finalmente se separaron, Mabel dio un pequeño paso hacia atrás, estudiándolo. Te has convertido en un buen hombre. Nicholas se rió entre dientes. Aunque espero que sí, me imagino que todavía me regañaría si lo mereciera. Lo haría, admitió con un brillo en los ojos. Maran observó el intercambio con tranquila aprobación, pero la mirada de James se desvió hacia Isabel. Vio la confusión apenas disimulada en su rostro, la forma en que sus labios se presionaron un poco demasiado fuerte. Sonrió levemente como si ya sintiera problemas. Nicholas se volvió hacia Isabelle, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. Mabel, esta es mi esposa. Isabelle. Mabel asintió cortésmente.
Bienvenida señora Isabelle, dudó por un breve momento antes de ofrecer una pequeña sonrisa practicada. Gracias. Es un placer conocerte. El apretón de manos que siguió fue breve, pero algo en él hizo que la expresión de Mabel cambiara ligeramente. El agarre de Isabelle fue frío y fugaz, su mirada se desprendió y luego, tan rápido como llegó él. Momento. Pasó James, se inclinó ligeramente hacia Nicholas lo suficiente para que solo le escuchara. Bueno, esa fue una presentación interesante. Nicholas le dio una mirada penetrante, pero James solo sonrió a sabiendas mientras entraban a la casa. Isabelle dejó que su mirada vagara por el interior. La propiedad era innegablemente grandiosa, pero tenía un encanto del viejo mundo que no se alineaba con su visión de lujo. Los techos altos, los muebles de madera oscura, los tapices elaborados, se sentía más como una mamá que un hogar. Nicholas, sin embargo, sintió algo completamente diferente. Este era el lugar donde había crecido, donde había sido criado. Cada habitación tenía un recuerdo, cada pasillo un susurro de su pasado, y en el centro de tantos de esos recuerdos estaba Mabel. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, Isabelle dejó escapar un suspiro lento. Su mirada parpadeó hacia Nicholas antes de posarse brevemente en Mabel. Ella no dijo una palabra, pero en ese momento algo tácito pasó por sus ojos. Era el comienzo de algo que ni Nicholas ni Mabel podían ver todavía, pero James lo vio, Maran lo vio y pronto Nicholas también lo haría. El gran salón de la finca Deo estaba vivo con el silencioso zumbido de la actividad a medida que la noche se acercaba. El resplandor dorado de los candelabros arrojaba una luz cálida sobre los pisos de madera pulida, reflejándose en los marcos ornamentados de retratos de siglos de antigüedad que alinean las paredes. Se estaba preparando la cena. El aroma de carne asada y hierbas frescas que flotaban desde la cocina se mezclaban con el aire fresco de la tarde que se filtraba a través de las ventanas ligeramente abiertas. Era el tipo de olor que siempre le había resultado familiar a Nicholas, un lugar de tradición y familia, pero esta noche por primera vez había una sutil corriente subterránea de tensión, un hilo tan fino que era casi imperceptible. Nicholas estaba sentado en la sala de estar, su mirada pasando del fuego parpadeante a Isabel, que estaba junto al piano de cola, arrastrando sus dedos distraídamente por su superficie pulida. Había estado en silencio desde su llegada, pero no de una manera que sugiriera contemplación, más bien era el tipo de silencio que hablaba del juicio de observaciones medidas, formando conclusiones que aún no había expresado. Apenas has dicho una palabra desde que llegamos aquí, dijo finalmente Nicholas observándola con atención. Isabelle se giró ligeramente, su expresión ilegible, simplemente asimilándolo todo. Ella respondió: tu casa es tradicional. La pausa antes de su última palabra fue leve pero notoria. Nicholas exhaló por la nariz una pequeña sonrisa cómplice jugando en sus labios. Esa es una forma educada de decir anticuado, ¿no es así? Ella no lo negó, en cambio dejó que su mirada vagara una vez más antes de volverse hacia él. Tiene historia, le concedo eso, y cierto encantó. Nicholas la estudió reconociendo la cuidadosa diplomacia en sus palabras. Conocía a Isabelle lo suficientemente bien como para entender que estaba conteniendo todo el alcance de sus pensamientos. Tal vez era porque sabía cuánto significaba este lugar para él, o tal vez estaba esperando el momento adecuado para expresar sus opiniones de una manera que pareciera menos una crítica y más un suave empujón hacia el cambio. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. Un momento después Mabel entró en su presencia, tan firme y serena como siempre. Estaba vestida simplemente como siempre había estado, su uniforme pulcro, su postura sin esfuerzo, elegante. No había error en la calidez de su mirada cuando miró a Nicholas, pero también había algo más, una tranquila observación de Isabelle, un momento de evaluación silenciosa. La cena está lista, anunció Mabel, su voz con la misma tranquila certeza que siempre había tenido. Nicholas asintió de pie. Gracias, Mabel. Isabelle se quedó quieta un segundo más antes de ofrecer una pequeña sonrisa, que fue rápida. Su personal es eficiente. Mabel inclinó la cabeza ligeramente. Hacemos lo mejor que podemos, señora. Nicholas no pasó por alto la ligera vacilación antes de que Isabelle lo siguiera fuera de la habitación. Era sutil, el tipo de cosas que la mayoría de la gente no notaría, pero Nicholas había pasado toda su vida leyendo a la gente, entendiendo los matices de sus expresiones, el peso detrás de sus palabras, y lo que vio en ese breve momento no fue calidez, ni siquiera cortesía. La diferencia era algo más fresco, algo distante. El comedor, la habitación estaba hermosamente preparada como siempre lo estaba para las comidas familiares. La larga mesa de caoba brillaba bajo la luz de las velas, la cubertería meticulosamente dispuesta, los platos adornados con platos que habían sido preparados a la perfección. La familia ya había comenzado a tomar asiento cuando Nicholas e Isabelle llegaron. Maran se sentó en su lugar habitual en la cabecera de la mesa, sus ojos parpadearon con un escrutinio silencioso mientras observaba a Isabelle. James se reclinó unos asientos más allá, su sonrisa siempre presente, como si encontrara toda la noche divertida de alguna manera privada. Nicholas sacó la silla de Isabelle para ella antes de tomar su propio asiento. Mabel, como lo había hecho durante años, se aseguró de que todo estuviera en su lugar antes de finalmente acomodarse en la silla que siempre había sido suya. Isabelle notó por un momento que no dijo nada, su expresión cuidadosamente neutral mientras recogía su copa de vino, pero cuando habló su voz era ligera, casi juguetona, aunque las palabras en sí mismas tenían un filo más afilado. No esperaba que el personal cenara con la familia. La mesa cayó en un breve y pesado silencio. La mano de Nicholas se apretó ligeramente alrededor de su tenedor. La mirada de Maran se agudizó.
James, siempre el espectador, se reclinó en su silla con el más leve indicio de diversión. Sin embargo, Mabel no reaccionó exteriormente, simplemente miró a Isabelle con la misma paciencia constante que la había llevado a través de años de atender esta casa. He estado con la familia Deo durante mucho tiempo, señora, así siempre han sido las cosas. Isabelle inclinó la cabeza ligeramente. Interesante, murmuró tomando un sorbo de su vino. Supongo que cada familia tiene sus propias costumbres. Nicholas exhaló lentamente dejando su copa. Mabel es más que solo personal. Isabelle, prácticamente me crió, por supuesto. Isabelle dijo suavemente. Por eso es diferente. Simplemente no estoy acostumbrada. Mabel inclinó la cabeza ligeramente como si aceptara la explicación, aunque Nicholas podía decir que ella entendía el tono de fondo tan bien como él. La conversación cambió después de eso, moviéndose hacia temas más seguros. Marian le preguntó a Nicholas sobre su trabajo. James hizo algunos comentarios burlones sobre el regreso de su hermano menor al redil familiar, pero de vez en cuando Nicholas captó los ojos de Isabelle parpadeando hacia Mabel, estudiándola de esa misma manera fría y evaluadora. Cuando terminó el estruendo, el aire entre ellos se había calmado, pero no menos significativo. Nicholas no sabía qué era exactamente, pero podía sentirlo. Un cambio sutil, una tensión que no había estado allí antes cuando se limpiaron los platos y la familia se dispersó por la noche. Nicholas se quedó en el comedor por un momento mirando cómo Mabel recogía los últimos vasos. Se detuvo cuando lo vio. Su expresión era tan tranquila como siempre, pero él podía ver algo debajo. Se está adaptando, dijo Nicholas, aunque las palabras se sintieron más débiles de lo que quería. Mabel simplemente asintió. Nuevos lugares, nuevas personas. Lleva tiempo, pero Nicholas tenía la clara sensación de que el tiempo no cambiaría lo que acababa de comenzar. Cuando encontró a Isabelle en su habitación más tarde esa noche, estaba de pie junto a la ventana mirando la vasta extensión de la propiedad. Él se puso detrás de ella apoyando una mano suavemente sobre su cintura. Estabas tranquila en la cena, dijo ella. Lo miró por encima del hombro, sus labios se curvaron en una suave sonrisa, simplemente asimilándolo todo, repitió Nicholas. Dejó que el silencio se extendiera entre ellos por un momento antes de asentir. Ninguno de los dos dijo nada más, pero las palabras no dichas permanecieron entre ellos un peso silencioso asentiéndose en el aire. Algo había cambiado esta noche, y aunque Nicholas no podía nombrarlo, sabía que era solo el comienzo. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba a través de las altas ventanas de la finca Deo, arrojando largas vigas doradas a través de los pisos pulidos. La casa ya estaba despertando con una actividad tranquila. Los sirvientes se movían hacia sus deberes, el leve tintineo de los cubiertos resonaba desde la sala de desayunos y el aroma del café recién hecho flotaba por los pasillos. Nicholas se despertó temprano estirándose mientras se adaptaba a la comodidad familiar pero distante de la casa de su infancia. Miró hacia el lado de la cama de Isabelle. Ella todavía estaba dormida, su cabello dorado extendido sobre la almohada, su respiración lenta y constante. Se vistió rápidamente, decidiendo dar un paseo por la finca antes del desayuno. El aire afuera era fresco, llevando el aroma fresco del rocío de la mañana, mezclado con el leve aroma de las flores del jardín. La finca era vasto, con acres de tierra que se extendían más allá del horizonte, la misma tierra donde una vez había corrido cuando era un niño persiguiendo la brisa de verano con la risa en la garganta. Había pasado incontables mañanas así, con Mabel caminando a su lado mientras le contaba historias, su voz tejiendo magia en el aire. Mientras caminaba hacia los jardines, escuchó el murmullo tranquilo de voces cerca de la sala de estar. Se acercó y se detuvo justo afuera de la puerta. Adentro, Isabelle estaba parada cerca de una mesa auxiliar inspeccionando una de las fotografías enmarcadas. Mabel estaba a su lado ajustando las cortinas, moviéndose con la misma gracia pausada que siempre llevaba. La atmósfera no estaba tensa, pero había algo cuidadosamente contenido en el aire, una corriente subterránea tranquila que Nicholas podía sentir incluso desde el pasillo. Esta casa tiene tanta historia, dijo Isabelle inclinando la cabeza mientras estudiaba la fotografía en su mano. Era una foto antigua, Nicholas, de un niño de no más de 7 u 8 años, sentado en la gran biblioteca con un libro demasiado grande para sus pequeñas manos a su lado. Mabel estaba sentada, sus cálidos ojos observándolo mientras se concentraba. Era un recuerdo que Nicholas siempre había apreciado, uno de los innumerables momentos en que Mabel había sido más una madre para él de lo que él mismo había sido. Sí, señora, Mabel respondió con tranquila dignidad, ha sido un hogar para muchas generaciones. Los labios de Isabelle se curvaron ligeramente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Supongo que ciertas cosas permanecen sin cambios, reflexionó, volviendo a colocar el marco en la mesa, aunque imagino que algunas cosas podrían actualizarse. Hubo una pausa lo suficientemente larga para ser notable. Mabel no dijo nada, solo continuó con su tarea, su rostro ilegible como estos viejos retratos. Para ejemplo, Isabelle continuó volviendo su mirada hacia las paredes que le dan a la casa una sensación de museo. ¿No estás de acuerdo?
Mabel miró hacia las pinturas. Su expresión permaneció neutral. Son parte de la historia de la familia. Señora Isabelle dejó escapar un suave zumbido de diversión, como si encontrara el sentimiento pintoresco. Se dio la vuelta, y luego pasó los dedos sobre los muebles. Mientras se movía, tendré que hablar con Nicholas sobre eso, dijo casi como una ocurrencia de último momento. Una casa debe reflejar a sus dueños. Después de todo, Nicholas eligió ese momento para entrar, haciendo notar su presencia. Isabelle se giró ante el sonido de sus pasos, y lo saludó con una lenta sonrisa. Buenos días, dijo, que solo estaba admirando algunas de las piezas de la casa. Esta propiedad realmente se aferra al pasado, ¿no es así? Nicholas miró la fotografía que había estado sosteniendo, y luego a Mabel, quien lo miró a los ojos brevemente antes de regresar a su trabajo. Él entendió lo que estaba sucediendo, incluso si Isabelle hablaba con un tono ligero. Algunas cosas valen la pena aferrarse. Él respondió simplemente. La sonrisa de Isabelle no vaciló, pero hubo un destello de algo en su mirada. Por supuesto, dijo suavemente, yo solo estaba diciendo que ciertas tradiciones pueden ser encantadoras, pero otras pueden hacer que una casa se sienta atrapada en el tiempo. Nicholas no dijo nada, solo la miró. Después de un momento, se acercó y le dio un ligero beso en la mejilla. Te veré en el desayuno, murmuró antes de salir de la habitación. El silencio se prolongó por un momento después de que ella se fue. Nicholas se volvió hacia Mabel, buscando en su rostro cualquier signo de incomodidad, pero estaba tan serena como siempre. Se acostumbrará a las cosas que dijo, aunque incluso para las palabras se sintieron como una excusa. Mabel le dio una pequeña sonrisa cómplice. El cambio puede llevar tiempo. Ella respondió simplemente antes de pasar a su siguiente tarea. Cuando se sirvió el desayuno, la familia se había reunido en el comedor una vez más. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando la prístina configuración de la mesa y los cuidadosos arreglos de pasteles de frutas frescas y tazas humeantes de café. Marán se sentó con su habitual elegancia equilibrada, sorbiendo su té mientras observaba a todos con su tranquila mirada evaluadora. James, siempre relajado, se reclinó en su silla revolviendo azúcar en su café con un aire de diversión distante. Isabelle estaba de un humor particularmente bueno, hablando animadamente sobre sus planes para el día, sugiriendo una posible renovación de ciertas habitaciones. Nada demasiado drástico, por supuesto, aseguró a la mesa, su tono perfectamente agradable, solo unos pocos toques modernos para actualizar todo. Marán levantó una ceja, pero no dijo nada mientras James simplemente sonrió sobre el borde de su taza de café. Mabel, como siempre, se movió por la habitación con silenciosa eficiencia, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Entonces sucedió un movimiento repentino, un ligero movimiento de muñeca, y una copa de vino tinto se derramó sobre el líquido de crimson, derramándose sobre el mantel prístino. El chorro de vino no solo manchó la tela, salpicó directamente sobre el uniforme de Mabel. Siguió una pequeña inhalación aguda, pero Mabel no se inmutó, solo dio un ligero paso hacia atrás, mirando la mancha que se extendía antes de alcanzar con cuidado una servilleta. Oh, querida Isabelle, dijo su voz ligera con preocupación fingida. Que torpe de mi parte. Las palabras fueron dichas con tanta facilidad, tal esfuerzo, falta de sinceridad sin esfuerzo, que el aire en la habitación pareció detenerse por un momento. Nicholas miró fijamente la escena frente al algo frío, se asentó en su pecho. La sonrisa de James se desvaneció levemente, su mirada vaciló hacia su hermano esperando ver qué haría. Marán dejó su taza de té con deliberada precisión, sus ojos se agudizaron. Mabel secó la mancha con una servilleta, su movimiento lento y metódico. Está bien, señora, dijo uniformemente, los accidentes ocurren. Isabelle inclinó la cabeza ligeramente, mirando a Mabel con esa misma expresión ilegible. Si ella dijo que pasa. Nicholas sintió la extraña sensación de opresión en su garganta. Debería haber dicho algo, debería haberle dicho a Isabelle que tuviera cuidado de disculparse adecuadamente para reconocer que esto era más que un accidente, pero las palabras no vinieron. En cambio, permaneció en silencio, mirando cómo Mabel se excusaba de la habitación con tranquila dignidad mientras la puerta se cerraba detrás de ella. El peso del momento se asentó completamente sobre los hombros de Nicholas. La incomodidad que había estado dejar de lado durante días ya no era ignorable. Marán lo miró, su expresión fría. Realmente deberías tener cuidado con tu vino, Isabelle, dijo su voz con un filo unificado. Isabelle solo sonrió levantando su copa. Una vez más, intentaré ser más consciente la próxima vez, dijo suavemente. James dejó escapar un suspiro silencioso, sacudiendo la cabeza mientras se reclinaba en su silla. Nicholas se sentó en silencio, sus dedos se curvaron fuertemente alrededor del tallo de su copa. Las palabras se formaron en su lengua, pero nunca salieron de su boca, y en ese silencio algo cambió. La tarde pasó en un extraño y pesado silencio. La tensión del desayuno se había asentado como un peso invisible sobre la finca, espesando el aire con algo tácito pero innegable. Nicholas había tratado de distraerse con el trabajo, retirándose al antiguo estudio de su padre, una habitación llena de estanterías de piso a techo con aroma a cuero añejo y madera pulida, pero no importaba cuánto intentara concentrarse, sus pensamientos seguían volviendo a la escena en la mesa del comedor, la mancha oscura en el uniforme de Mabel, la cortesía forzada en la voz de Isabelle, su propio silencio. Se había dicho a sí mismo que Isabelle no había querido decir nada con eso, que el vino derramado realmente había
Sido un accidente, pero la forma en que había sonreído, después la forma en que había mirado a Mabel, había habido algo deliberado en ello, algo calculado, y la reacción de Mabel había sido igual de reveladora. No se había puesto nerviosa, no había protestado, simplemente había limpiado la mancha, y se había alejado como si ya hubiera sabido que no se podía hacer nada más ni cholas. Exhaló lentamente frotando sus sienes. Necesitaba hablar con Mabel para ver cómo estaba y asegurarse de que estaba bien, pero... Antes de que pudiera levantarse de su escritorio, un suave golpe resonó contra las puertas de madera. Entrellamó la puerta, se abrió con un crujido, y Maran entró. Su expresión ilegible mientras cerraba la puerta detrás de ella. Caminó hacia el pequeño carrito de bar en la esquina de la habitación, sirviéndose una copa pequeña de cereza antes de girarse para mirarlo. Has estado escondido aquí todo el día, dijo su voz nicholas calmado, pero puntual. Suspiró, solo tratando de hacer algo de trabajo. Maran tomó un sorbo lento. Y luego dejó su vaso con precisión, o tratando de evitar enfrentar lo que está sucediendo bajo su propio techo. La mandíbula de Nicholas se tensó. Había estado esperando esta conversación, aunque había estado esperando posponerla un poco más. ¿Qué quieres que te diga, tía Marion?, preguntó inclinándose hacia atrás en su silla. Maran lo estudió por un momento, y luego se acercó tomando asiento frente a él. Quiero que digas algo, Nicholas, cualquier cosa. Quiero que reconozcas que lo que pasó en el desayuno no fue un accidente, que el comportamiento de Isabelle hacia Mabel ha sido nada menos que vergonzoso. Nicholas no respondió de inmediato, tamborileó con los dedos contra el escritorio, su mente dando vueltas a las palabras correctas, la respuesta correcta, pero Maran lo estaba mirando demasiado de cerca y sabía que podía ver el conflicto en sus ojos. Isabelle no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Finalmente dijo que no fue criada en una casa como esta con un personal que es tratado como familia. Todavía se está adaptando. Maran exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Esa es una excusa débil, Nicholas. Adaptarse es una cosa, humillar a una anciana que ha dedicado su vida a esta familia es otra. Nicholas sintió el aguijón de sus palabras, pero sostuvo su mirada. ¿Qué quieres que haga? ¿Confrontar a mi esposa por una bebida derramada? La expresión de Maran se endureció. Quiero que abras los ojos antes de que sea demasiado tarde. Se puso de pie, y luego alisó las arrugas de su vestido. Mabel no se quejará, nunca lo ha hecho, pero eso no significa que no esté herida, y si continúas en silencio, Nicholas, te arrepentirás. Se fue sin decir otra palabra, dejándolo solo con el silencio y el peso de todo lo que se había negado a reconocer esa noche. La cena fue un asunto mucho más tranquilo. La familia se reunió en el comedor como de costumbre, pero el aire se sentía tenso, como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. Nicholas se sentó a la cabecera de la mesa, su mente distraída, su apetito ausente. Isabelle, por otro lado, estaba tan serena como siempre, llevando la conversación sin esfuerzo, aparentemente no afectada por los eventos de la mañana. Mabel se movió por la habitación, sirviendo como siempre lo hacía. Su rostro era una máscara de profesionalismo silencioso, pero había un cansancio en sus ojos que Nicholas nunca antes había notado. Y luego, simplemente mientras la cena estaba llegando a su fin, Isabelle atacó de nuevo cuando Mabel se estiró sobre la mesa para rellenar el vaso de Isabelle. Isabelle dejó escapar un jadeo suave y exagerado, y sacudió su brazo haciendo que el vaso se volcara. El líquido oscuro se derramó una vez más, esta vez sobre la mano de Mabel y el frente de su uniforme. Hubo una fuerte inhalación desde el otro extremo de la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Oh, Dios mío», murmuró Isabelle colocando una mano sobre su pecho con fingida preocupación. «Realmente debo tener más cuidado». Mabel se congeló solo por una fracción de segundo antes de enderezarse y secar la mancha con su servilleta. «Está bien, señora», dijo suavemente. Su voz era firme, pero no estaba bien en absoluto. Nicholas sintió que algo caliente subía por su pecho, una ira que nunca antes había sentido. Abrió la boca listo para decir algo para detener esto antes de que fuera más lejos, pero luego dudó, y en esa vacilación pasó el momento. Mabel se disculpó de la habitación, moviéndose con tranquila dignidad mientras dejaba la puerta cerrada detrás de ella, y el silencio que permaneció era sofocante. Maran dejó su tenedor con un ruido agudo, sus ojos brillando con furia apenas contenida. «Eso es suficiente». Isabelle parpadeó hacia su faina en inocencia. «Te pido perdón, ¿me escuchaste?», dijo Maran con frialdad. «No sé qué tipo de comportamiento es aceptable en tu mundo, Isabelle, pero en esta casa no tratamos a las personas que nos criaron como basura». Los labios de Isabelle se separaron levemente, como si estuviera sorprendida por la gran fuerza de las palabras de Marian, pero luego dejó escapar una risa suave y entrecortada, y negó con la cabeza. «Oh, vamos», dijo a la ligera, «fue un accidente, no hay necesidad de reaccionar exageradamente». James, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló, su voz mezclada con un tranquilo desdén. «Tienes bastante talento para los accidentes, ¿no?». Isabelle se volvió hacia él, su expresión brevemente, parpadeando con algo más frío y agudo, pero desapareció tan rápido. Ella miró de nuevo a Nicholas, y luego sus ojos buscaron los de él como si lo desafiara a ayudar. Por un largo momento, él no dijo nada, y finalmente exhaló y tomó su copa de vino. «No convirtamos esto en algo que no lo es», dijo, su voz medida y neutral. La expresión de Marian se oscureció. James negó con la cabeza, e Isabelle sonrió satisfecha. Nicholas tomó un sorbo lento de su vino, pero
Sabía amargo en su lengua porque en el fondo sabía que ya era algo y simplemente lo había dejado pasar. La casa nunca se había sentido tan pesada. Los pasillos, una vez llenos de calidez y familiaridad, ahora tenían un aire de inquietud, una tensión tranquila que parecía asentarse en las mismas paredes. Nicholas había pasado la mayor parte del día tratando de sacudirse, enterrándose en el papeleo, dando un paseo por la propiedad, haciendo cualquier cosa menos enfrentar la sensación persistente en su pecho, pero no importaba lo que hiciera. El recuerdo de la noche anterior persistía, la forma en que el vino había empapado el uniforme de Mabel, la forma en que se había disculpado sin quejarse, la forma en que Isabelle había sonreído, y peor que todo, de la manera que había dicho nada. Cuando pasó por el salón principal por la tarde, encontró a James apoyado en la gran escalera con los brazos cruzados, mirándolo con una expresión de complicidad. Pareces preocupado, hermanito, reflexionó James empujándose de la barandilla. ¿Podría ser porque finalmente te estás dando cuenta de que tu esposa es una pesadilla? Nicholas le lanzó una mirada fulminante. Ahora no, James. ¿O pero cuándo exactamente? James lo siguió mientras caminaba hacia el estudio, porque si esperas demasiado no solo perderás tu dignidad, también perderás a Mabel. Nicholas se detuvo a medio paso. Las palabras de James lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, pero se obligó a seguir adelante. No necesitaba esta conversación ahora. No, James dejó escapar un suspiro mirándolo con algo cercano a la lástima. Siempre fuiste tú el que se preocupó demasiado por mantener la paz, dijo. Pero dime, Nicholas, ¿realmente te sientes tranquilo ahora mismo? Nicholas no dijo nada mientras entraba al estudio y cerraba la puerta detrás de. La noche llegó demasiado pronto, y con ella otra cena. Nicholas pudo sentir el peso de las miradas de todos sobre él en el momento en que entró al comedor. La mirada aguda de Marian, la diversión silenciosa de James, la de Isabelle, indiferencia serena, y luego estaba Mabel. Se movía por la habitación con la misma dignidad tranquila de siempre. Su rostro no delataba nada, pero Nicholas lo sabía mejor. Él conocía los signos de agotamiento, una resignación tranquila que había estado soportando como siempre lo había hecho. Pero ¿por cuánto tiempo más? Isabelle apenas había tocado su plato antes de sentarse su tenedor y volverse hacia Nicholas con una dulce sonrisa. Estaba pensando que, comenzó su voz ligera, es hora de que hagamos algunos cambios por aquí. Nicholas tomó un sorbo lento de su vino. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, Isabelle hizo un gesto vago hacia la habitación. No es ningún secreto que la casa está, ¿cómo decirlo?, atrapada en otra era. Hay mucho que podríamos hacer para modernizarla. La expresión de Maran no cambió, pero había una tensión en sus hombros. James levantó una ceja, claramente entretenido. Nicholas dejó su vaso. Es una casa vieja. Isabelle tiene historia, sí, por supuesto, dijo suavemente, y lo respeto, pero todavía hay algunas cosas que podrían actualizarse. Por ejemplo, las habitaciones del personal. Parece un poco extraño, ¿no es así?, que todavía estén tan cerca del ala principal. Un silencio cayó sobre la habitación. La mano de Mabel se detuvo brevemente mientras dejaba una bandeja de servir fresca. James soltó una risita baja sacudiendo la cabeza. Esto se está poniendo bueno. Nicholas exhaló lentamente. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Solo digo, Isabelle dijo jugando con el tallo de su copa, tal vez es hora de que reconsideremos ciertos arreglos. La casa está destinada a ser un hogar, no un museo, y honestamente no veo por qué algunas tradiciones deben permanecer en su lugar. Maran dejó su tenedor con un tintineo silencioso. Isabelle dijo, su voz tranquila, no creo que entiendas la naturaleza de esta casa. Oh, entiendo perfectamente, Isabelle dijo dulcemente, solo creo que está anticuado. Mabel permaneció en silencio de pie justo al borde de la habitación, pero Nicholas podía sentir el peso de su presencia. El aire era espeso, sofocante. Isabelle estaba dejando en claro que quería que Mabel se fuera. Nicholas sintió que se le cerraba la garganta. Mabel ha estado aquí más tiempo que nadie, dijo finalmente. Ella es familia. Isabelle inclinó la cabeza, su expresión ilegible. Ella es personal. Nicholas, la finalidad de sus palabras envió una onda inquieta a través de la habitación. Mabel no se inmutó, no reaccionó, pero Nicholas la conocía lo suficientemente bien como para ver el más leve cambio en su postura, la forma en que sus dedos se curvaron ligeramente a sus costados. Maran estaba mirando a Nicholas, ahora esperando. James estaba reclinado en su silla, claramente disfrutando del espectáculo, y Nicholus no dijo nada, no porque no tuviera las palabras, sino porque en ese momento se dio cuenta de algo aterrador. Si hablaba, si luchaba por Mabel, significaría la guerra, y por primera vez en su vida no estaba seguro de si tenía la fuerza para luchar contra ella. La comida continuó, pero el daño ya estaba hecho. Más tarde esa noche, cuando la casa se había calmado, Nicholas se encontró vagando por los pasillos. Sus pies lo llevaban sin pensar. No se dio cuenta a dónde iba hasta que se detuvo frente a las habitaciones de Mabel. La puerta estaba ligeramente entreabierta. La tenue luz de una lámpara arrojaba un suave resplandor contra el piso de madera. Golpeó suavemente una pausa, y luego la voz de Mabel entró. La habitación era pequeña pero cómoda, llena de pequeños pedazos de su vida, una pila de mantas cuidadosamente dobladas, una fotografía enmarcada de él cuando era niño sentado a su lado, los escalones de la entrada. El aire olía a lavanda y algo cálido, algo familiar. Mabel estaba sentada en una silla junto a la ventana mirando hacia la oscuridad. El estado se volvió hacia él con esa misma mirada tranquila, la que siempre había tenido más comprensión que las palabras alguna vez podrían. Nicholas vaciló, ¿estás bien?
Mabel sonrió, pero había algo cansado en eso. He pasado por cosas peores. Mi muchacho se pasó una mano por el cabello exhalando. No sé qué hacer. Mabel lo miró por un largo momento antes de hablar. Ya lo sabes, dijo suavemente, solo tienes miedo de hacerlo. Tragó saliva sintiendo lo mismo peso en su pecho, el que había estado creciendo más pesado con cada día que pasaba. Mabel extendió la mano y luego colocó una mano gentil sobre la suya. Siempre fuiste un buen chico, murmuró. Sé que todavía lo eres, Nicholas. Cerró los ojos por un breve segundo. La calidez de su toque lo congeló, pero cuando los abrió supo que sabía lo que vendría y supo que si no tomaba una decisión pronto, perdería algo mucho más importante que su orgullo. Los días que siguieron pasaron en una extraña niebla pesada. Nicholas se sintió moverse a través de ellos como si estuviera mirando desde la distancia distante. Inseguro, su mente reproducía cada momento, cada palabra no dicha, cada silencio que había permitido que se extendiera. Demasiado. La propiedad permaneció tan grandiosa como siempre, sus pasillos llenos de los sonidos familiares de la vida, pasos haciendo eco contra pisos pulidos, el zumbido distante de la conversación, el ruido de los cubiertos contra la porcelana, pero debajo de todo había algo más, una tensión, una inquietud que había comenzado a arraigarse tan profundamente que incluso él personal se movió de manera diferente, con más cuidado, como si tratara de no ser notado. Nicholas había pasado la mayor parte de su tiempo evitando el corazón de la casa, retirándose a su estudio, tomando más tiempo del necesario en el establo, caminando por los bordes más alejados de la propiedad en tranquila contemplación, cualquier cosa, para evitar mirar directamente a la verdad que había comenzado a sentarse sobre él como una gruesa manta sofocante, pero la verdad no esperaba, no sé. Permitió ser ignorada y se estrelló contra él una noche de la peor manera posible. La familia Deo estaba organizando una reunión formal esa noche, un evento destinado a presentar a Isabelle adecuadamente a la familia extendida y amigos cercanos de la familia. Era una tradición con la que Nicholas había crecido, aunque nunca le había dado mucha importancia, pero ahora de pie en el gran salón de baile, mientras los invitados llegaban con vestidos brillantes y trajes a medida, no sentía nada más que agotamiento. El peso en su pecho no se había levantado sin importar cuántas veces se había dicho a sí mismo que necesitaba seguir adelante, que las cosas se resolverían con el tiempo. Isabelle, por supuesto, estaba en su elemento, se movía entre la multitud con gracia, sin esfuerzo, intercambiando cortesías, ofreciendo sonrisas pulidas, riendo ligeramente en los momentos adecuados a cualquiera que mirara a ella. Era la anfitriona perfecta, la nueva dueña equilibrada y elegante de la propiedad. Deo. Nicholas la miró desde la distancia con un vaso de whisky en la mano y se preguntó cómo había no lo vio antes, la forma en que podía transformarse, lo fácil que podía deslizarse en cualquier papel que se requiriera de ella. Él una vez había admirado eso de ella, lo había encontrado impresionante, ahora lo inquietaba. La velada continuó llena de conversación y risas, pero Nicholas permaneció distante. Hablaba cuando le hablaban, asentía cuando era apropiado, pero su mente estaba en otra parte. Fue solo cuando vio a Mabel al otro lado de la habitación que el entumecimiento en su pecho se quebró ligeramente. Ella no estaba vestida para el evento, por supuesto, ni era parte de la celebración. Se movió por el espacio silenciosamente, como siempre lo hacía, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, que los invitados estuvieran cómodos, que la velada transcurriera sin problemas. Y sin embargo, incluso en su silencio, ella ordenaba una presencia que Nicholas no podía ignorar. Estaba a punto de moverse hacia ella. Cuando lo vio suceder, Isabelle estaba de pie con un grupo de invitados, incluyendo algunos de los viejos conocidos de Nicholas, y por primera vez esa noche su expresión tenía algo menos que calidez. Él no escuchó las primeras palabras intercambiadas, pero vio la forma en que sus labios se curvaron ligeramente, como los invitados a su alrededor reaccionaron, algunos moviéndose incómodos, otros sonriendo. De esa manera la gente lo hace cuando perciben drama desplegándose ante ellos, y luego la risa era suave, contenida, pero inconfundible. El estómago de Nick se revolvió mientras se acercaba a sus oídos, captando la última parte de la oración de Isabelle. Realmente no entiendo cómo ciertas cosas no han cambiado aquí. Aferrarse al pasado es una cosa, pero en algún momento uno tiene que reconocer cuando algo ya no es necesario. La mujer a su lado, Marisa, una de las conocidas de la familia desde hace mucho tiempo, se movió ligeramente. ¿Te refieres a la casa en sí? ¿O no solo a la casa? Isabelle dijo suavemente. Me refiero a ciertas tradiciones, ciertas personas. La sonrisa de Marisa se desvaneció levemente y Nicholas sintió la lenta y enfermiza comprensión de a dónde iba esto. ¿Alguien más en el grupo? Otro rostro familiar soltó una risita. Ah, ya veo. ¿Te refieres a la solterona? Isabelle no lo confirmó ni lo negó. Simplemente tomó un sorbo de vino y dejó que el silencio hablara por sí solo. Y fue entonces cuando Nicholas vio a Mabel. Se había detenido a solo unos metros de distancia, sosteniendo una bandeja, su espalda perfectamente recta. Por un momento no hizo nada, no reaccionó, no se inmutó, pero Nicholas vio la forma en que sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la bandeja, el más breve destello de algo en su expresión antes de que desapareciera nuevamente. Una rabia lenta y latente comenzó a surgir en el pecho de Nicholas antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera racionalizar. Ya se estaba moviendo. Disculpe, dijo. Su voz aguda cortó la conversación como un cuchillo. El pequeño grupo se giró hacia él y la expresión de Isabelle apenas parpadeó.
Si acaso, había el más leve rastro de la acción de STI en sus ojos. Nicholas. Saludó suavemente como si nada hubiera pasado. Solo estábamos hablando de lo suficiente. La palabra salió de sus labios antes de que incluso se había dado cuenta de que lo había dicho. La conversación a su alrededor se calmó. Nicholas volvió su mirada hacia los demás, su tono controlado, pero firme. Este no es el tipo de discusión que volverá a tener lugar en mi casa. Gabriel parecía ligeramente incómodo. Marisa dio un paso atrás lentamente. Isabelle, sin embargo, simplemente inclinó la cabeza ligeramente. Cariño, solo estaba haciendo una observación, dije. Basta. Esta vez las palabras fueron más agudas, más frías. Por primera vez esa noche, algo la expresión de Isabelle parpadeó. Nicholas se giró, y luego sus ojos se fijaron en los de Mabel. Me disculpo, dijo en voz baja, para que solo ella pudiera escuchar. Mabel lo estudió por un largo momento, y luego asintió una vez. Debería volver a mis deberes, señor. Quería detenerla, quería decir algo más, pero ella ya se había dado la vuelta. Nicholas permaneció de pie allí. El peso de lo que acababa de suceder se posaba sobre él como una manta sofocante. Isabelle lo estaba mirando ahora, su mirada aguda, evaluando. Esa fue toda la reacción que reflexionó. Nicholas exhaló lentamente girándose para mirarla por completo. La humillaste, no hice tal cosa. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Los labios de Isabelle se curvaron ligeramente, y sabías exactamente con quién te estabas casando. Las palabras eran suaves, pero lo golpearon con más fuerza de la que había esperado. Por primera vez realmente la vio, no a la mujer que una vez había admirado, no a la socialité cuidadosamente pulida, sino la persona debajo de todo, y lo que vio hizo que algo profundo dentro de él se quebrara. Había cometido un error y ahora tenía que decidir qué iba a hacer al respecto. La noche se alargó llena del murmullo de conversaciones y el ocasional tintineo de copas, pero Nicholas sintió como si todo a su alrededor se hubiera desdibujado. La realización se sentó en su pecho como una piedra, presionando hacia abajo, dificultando la respiración. La forma en que Isabel lo había mirado, la forma en que había sonreído cuando pronunció esas palabras. Sabías exactamente con quién te ibas a casar. Había despojado de lo que quedaba de sus ilusiones. Había pasado demasiado tiempo fingiendo, demasiado tiempo convenciéndose a sí mismo de que sus agudos comentarios eran simplemente un malentendido, de que su indiferencia hacia Mabel era producto de la falta de familiaridad, pero no lo era. Isabel sabía XALY lo que estaba haciendo, y peor aún, lo disfrutaba. Nicholas salió del salón de baile sin decir otra palabra. Escuchó la risa detrás de la música sonando mientras la fiesta continuaba, pero ya no importaba. Necesitaba aire, necesitaba espacio. Los pasillos de la finca estaban en silencio mientras caminaba. Sus pasos resonaban contra el suelo de mármol. El peso de su silencio de las últimas semanas presionaba contra sus costillas. Cada palabra no dicha lo asfixiaba. Le había fallado a Mabel, había permitido que esto sucediera, y ahora, por mucho que deseara poder volver atrás en el tiempo, sabía que solo quedaba una cosa por hacer. Se detuvo frente a la sala de estar donde la había visto por última vez. Empujando la puerta para abrirla, encontró el espacio vacío. El fuego ardía bajo en el hogar, una bandeja estaba en la mesa auxiliar, el té se había enfriado hacía mucho. Nicholas dejó escapar un suspiro lento, frotándose la cara con una mano. Era demasiado tarde. Una voz detrás de él lo hizo darse la vuelta. Finalmente lo descubrí. James se paró en la puerta con los brazos cruzados, mirándolo con algo que parecía tanto diversión como decepción. Nicholas exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Ahora no, James. James entró en la habitación apoyándose casualmente contra el respaldo de uno de los sillones. Creo que ahora es el momento perfecto, dijo finalmente. La estás viendo como realmente es, ¿no es así? Nicholas no respondió. James soltó una risa corta sacudiendo la cabeza. Dios, Nicholas sabía que era ciego, pero esto dejaste que ella tratara a Mabel como un pedazo de tierra y te quedaste allí parado. Lo sé, Nicholas murmuró. ¿Tú? James levantó una ceja. Porque desde donde estoy parado parece que ahora te estás dando cuenta de lo que el resto de nosotros vimos desde el principio. Nicholas se dio la vuelta mirando las llamas parpadeantes en la chimenea. Cometí un error. No, James corrigió. Cometiste varios errores, suspiró, su tono perdiendo su filo, pero al menos finalmente lo ves. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Nicholas apretó los puños. Voy a arreglarlo. James lo estudió por un largo momento antes de asentir. Luego hazlo rápido, porque si no se habrá ido antes de que tengas la oportunidad. Las palabras le provocaron un escalofrío. Nicholas salió de la sala de estar y se dirigió hacia las habitaciones de Mabel. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras caminaba. Su pulso se aceleraba con cada paso. La idea de perderla, de permitirle alejarse del hogar al que había dedicado su vida, era insoportable. Llegó a su puerta y dudó solo un momento antes de tocar silencio. Volvió a tocar con más urgencia esta vez. Finalmente, la puerta se abrió. Mabel estaba frente a él, ya vestida con un abrigo de viaje, una pequeña maleta a su lado. Su expresión era tranquila, pero había algo definitivo en la forma en que lo miraba. Nicholas sintió que se le cerraba la garganta. ¿Te vas? Mabel asintió lentamente. Sí. Se quedó mirando sus palabras que le fallaban. Había esperado esto, sabía que vendría, pero verlo fue algo completamente diferente. No tienes que irte, dijo finalmente, su voz tranquila. Mabel sonrió, pero era una sonrisa triste, una que llevaba años de comprensión. Mi querido muchacho, murmuró, me quedé todo el tiempo que fuera necesario, pero parece que ya no soy bienvenido. Nicholas dio un paso más cerca, su pecho se apretó.
No es cierto, eres bienvenido, esta es tu casa. Mael lo miró, su mirada firme inquebrantable, ¿es así? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella respiró su voz gentil, pero firme. Un hogar es un lugar donde eres respetado, donde eres valorado. Pasé mi vida aquí, Nicholas, te crié, te amé como si fueras mío, y aún así he sido humillada bajo este techo, tratada como si no fuera nada. Nicholas tragó saliva. Mabel continuó, y la peor parte no fue solo Isabelle, Nicholas, fuiste. Tu silencio dolió más que cualquier cosa. Ella podría haber dicho la verdad de sus palabras, que Moel no tenía defensa, no. Hay excusas, yo era una cobarde, él admitió en voz baja. Mabel lo estudió por un largo momento antes de asentir. Sí, dijo simplemente. Nicholas exhaló bruscamente, pasando una mano por su cabello. No quiero que te vayas, Mabel. Ella extendió la mano, entonces colocando suavemente una mano en su mejilla tal como lo había hecho cuando era un niño. Entonces Pruitt dijo suavemente, haz esto bien, no solo con palabras, sino con acciones. Él asintió con la mandíbula apretada. Lo haré. Mabel bajó la mano y dio un paso atrás recogiendo su maleta. Entonces esperaré para ver si lo haces. Con eso se dio la vuelta y pasó junto a él, moviéndose por el pasillo con tranquila dignidad, dejándolo de pie en la puerta con el peso de sus orejas de fracaso, presionándolo. Nicholas no se movió durante un largo tiempo, luego lentamente giró sobre sus talones y caminó de regreso hacia la casa principal. El tiempo de silencio terminó cuando entró al dormitorio. Isabelle estaba sentada en su tocador, quitándose los aretes con cuidado. Precisión se encontró con su mirada a través del espejo, sus labios se curvaron ligeramente. Murmuró, me preguntaba, cuando finalmente habías recuperado el sentido. Nicholas dio un paso adelante, sus manos apretadas a los costados. Empaca tus cosas. Isabelle parpadeó, su expresión parpadeó con breve sorpresa antes de acomodarse en algo más frío. Discúlpame, dije, empaca tus cosas. Nicholas repitió su voz firme final. Te vas. Una breve risa sin aliento escapó de sus labios. ¿Hablas en serio? Sí. Isabelle se giró por completo, ahora lentamente poniéndose de pie. ¿Y a dónde exactamente esperas que vaya? Nicholas exhaló su paciencia. Frid, no me importa, pero no te quedarás bajo este techo. Ella lo estudió por un momento entrecerrando los ojos. Todo esto, dijo lentamente, sobre una doncella. La mandíbula de Nicholas se apretó sobre capaz. Él corrigió, sobre ti, sobre todo lo que has hecho, todo lo que te permitía hacer. La expresión de Isabelle se oscureció. Te arrepentirás de esto. Nicholas no, dijo sacudiendo la cabeza por primera vez. No lo haré. Se dio la vuelta dejándola allí parada, su respiración agitada, su furia palpable. Mientras salía de la habitación fuera de la casa, hacia el aire frío de la noche, Nicholas sintió que algo se levantaba de sus hombros. Por primera vez en semanas se sentía el mismo de nuevo, pero todavía había una cosa más por hacer. Tenía que arreglar las cosas. La luz de la mañana arrojaba un suave resplandor dorado sobre la finca Deo, pero la casa en sí se sentía diferente. El aire era más ligero, el peso opresivo que se había sentado sobre los pasillos durante semanas ahora se había levantado, pero Nicholas sabía que esto era solo el comienzo. Isabel se había ido, la noticia había viajado rápidamente, aunque nadie habló abiertamente de ella. El personal, que una vez se había movido con cautela en su presencia, ahora caminaba con una tranquila sensación de alivio. Maran, aunque dijo poco, le había dado a Nicholas un largo asentimiento aprobado esa mañana durante el desayuno. James había sonreído levantando su taza de café y un brindis silencioso antes de murmurar algo sobre desarrollar una columna vertebral, pero a Nicholas no le preocupaba nada de eso. Solo había una cosa que importaba ahora. Estaba parado afuera de la brisa fresca, alborotando su camisa mientras observaba el camino angosto que se alejaba de la propiedad que Mabel había dejado la noche anterior. Su silueta desaparecía en el paisaje oscuro. La había dejado ir entonces, sabiendo que necesitaba espacio, sabiendo que había sido lastimada demasiado profundamente para simplemente ser convencida con palabras, pero ahora la iba a llevar a casa. No tomó el auto, no quería la barrera, la fría separación de vidrio y acero. En cambio, caminó por el camino que le era familiar, bordeado de imponentes robles cuyas ramas se balanceaban suavemente por la mañana, un aire que recordaba haber caminado por este camino cuando era niño. La mano de Mabel alrededor de la suya. Su voz llenaba el silencio con suaves historias y suaves lecciones. Cuando llegó a la pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, su corazón se encogió. Era modesto, escondido detrás de un jardín cubierto de maleza, pero estaba bien cuidado. Mabel siempre había estado orgullosa de su espacio, de su independencia. Dudó solo un momento antes de tocar la puerta. Se abrió lentamente. Mabel estaba allí, vestida con una blusa sencilla y una falda larga, su cabello plateado recogido hacia atrás con pulcritud. Lo miró con una expresión ilegible esperando. Nicholas exhaló. ¿Puedo entrar? Mabel lo estudió durante un largo momento antes de hacerse a un lado. El interior de la cabaña era cálido y familiar. El aroma de lavanda permanecía en el aire mezclado con el leve aroma del té recién hecho. Nicholas miró a su alrededor, observando los pequeños detalles. Las mantas cuidadosamente dobladas, las fotos enmarcadas de la propiedad de él cuando era niño. Se le hizo un nudo en la garganta. Mabel se dirigió a la cocina y sirvió té en 2
tazas antes de ponerlas en la mesa de madera se sentó y le hizo un gesto para que hiciera lo mismo, se sentó sus manos entrelazadas, el silencio se alargó, pero no era incómodo, estaba esperando. Te decepcionaré, dijo Nicholas finalmente, su voz baja, pero firme. Durante semanas dejé que te trataran como si no fueras nada, y no hice nada para detenerlo, lo vi pasar, sabía que estaba mal, y aún así no hablé. Los ojos de Mabel no vacilaron, dejé que te hiciera sentir como si no pertenecieras a esa casa, continuó. Pero lo haces, siempre lo has hecho, y odio que me haya llevado tanto tiempo decirlo. Mabel se quedó callada por un largo momento, luego suspiró dejando su taza con una cuidadosa precisión. Siempre fuiste un buen chico, Nicholas dijo suavemente, pero a veces incluso los buenos chicos pierden el rumbo. Nicholas tragó saliva. Mabel lo estudió como si buscara algo más profundo. Dime por qué te quedaste en silencio. La pregunta lo atravesó más de lo esperado, exhaló lentamente porque no quería perderla. Mabel asintió como si ya supiera la respuesta, y ahora Nicholas encontró su mirada. Ahora sé que perderte habría sido mucho peor. Algo, la expresión de Mabel se suavizó, pero no dijo nada. Nicholas se inclinó hacia adelante. No espero que me perdones de inmediato, no espero que regreses solo porque te lo pida, pero necesito que sepas que no soy el mismo hombre que era hace 3 días o hace una semana o hace un mes, y pasaré el tiempo que sea necesario demostrándotelo. Mabel lo miró con atención y por primera vez vio que algo se rompía en ella, no del todo, pero lo suficiente. Dejó escapar un pequeño suspiro de cansancio. Debería haberme ido hace mucho tiempo, admitió, pero no lo hice porque a pesar de todo este es mi hogar. El pecho de Nicholas se apretó, y luego ven a casa. Mabel vaciló, tomó su taza, sus dedos envolvieron la porcelana, pero no bebió. Ya no me necesitas ahí, dijo. Después de un momento, eres un hombre adulto. Nicholas negó con la cabeza. Eso no es verdad, nunca fuiste solo alguien que me cuidaba a mí, eres mi familia. Mabel y la familia pertenece. Junta los dedos de Mabel se apretaron ligeramente alrededor de su taza. Nicholas respiró lentamente. Y si todavía quieres irte, si decides que no quieres volver, le entenderé, pero necesitaba decirte esto, necesitaba que le escucharas. El silencio se extendió entre ellos, nuevamente pesado, pero no sofocante. Luego, lentamente Mabel suspiró, dejó su taza encontrando su mirada con algo más cálido que antes. Termina tú, te murmuró, entonces veremos él. Alivio inundó a Nicholas, pero no se apresuró a celebrar, simplemente asintió levantando su taza, saboreando el calor, la familiaridad, la tranquila comprensión que llenó la habitación. Cuando dejaron la cabaña juntos más tarde esa mañana, el camino de regreso a la finca no pareció tan largo. La casa estaba esperando, y esta vez se sentiría completa nuevamente. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte para más, no olvides compartir este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Mira nuestros otros videos para historias más convincentes. Nos vemos en el próximo.